No le soples, ¿eh? No, ya no. Ya me da miedo hasta. Está mucho más alta que yo. No sé, ya vi que ya ni con las plataformas llegas. No. Bueno. Espérame, porque pues, ahorita sí ya se está deformando la estructura. ¿Ves cómo se está deformando? Sí. Ok, pero no se ha caído. No se ha caído. O sea, se deformó porque a la hora de caerse, Ay. la carga ya no fue axial, fue de lado. Ok, entonces por eso se está deformando. Sí. Ok, no se va a caer porque tendrías que volver a poner los libros, pero ya vimos cómo hubiera fallado. Exacto. Ok. Ok. Bueno. Bueno, gracias. Siguiente. Sí, aquí estoy. Es Viridiana Islas Arana. Ahí está. Bueno, yo coloqué como estos contraventeos de aquí. Los colocaste, a ver, porque los colocaste nada más de un lado, pero no del otro. Ajá, o sea, en medio nada más puse uno y puse los laterales. O sea, pusiste el central en un sentido y los laterales en el otro sentido. Ajá. Ok, bueno. Entonces ponlo y vamos a empezar a ver qué pasa. Nada más que se vea completa la estructura. No lo acerques a la pared. Si no, nada más se va a apoyar sobre la pared. Nos interesa que falle. Yo no conseguí como otros libros, entonces le voy a poner peso con una maceta. ¿Le vas a poner qué? Peso con una maceta. Bueno, esto pesa 6 kilos. Ok. Y esto, otros 6. No, la tienes que centrar. Voy a colocar otra vez 4. Pioneer, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots word shoot. Like absolute for real. So now we got to know the deal. The lounging, just lounging. A ver, el que tiene ese ruido, por favor, que se desconecte el micrófono. A ver, jóvenes, el que tiene ese ruido, desconecta el micrófono. Ya. Bueno, sí, justo fue solo el peso que conseguí. ¿Eso fue todo? Es que no conseguí más cosas. Ni se movió, le hizo cosquillas. No. Yo quería ver cómo fallaba. Es que también lo he intentado con, bueno, o sea, con un garrafón como de ¿Perdón? 10 litros y tampoco se cayó. No te entendí. Vuelve a decir. Lo había intentado con un garrafón de 10 litros también, o sea, colocándolo encima y tampoco falló. Entonces. O sea, ¿qué es lo que pasa? Están muy cortos
Los cuadrados Ah, son como muy los chicos claros. y las vigas son muy gruesas. Entonces, y parece que las pegaste bastante bien, entonces no falla tampoco en los nodos. Sí. Ok, pero sí me interesaba mucho el ver cómo fallaba con la manera poco ortodoxa que habías puesto de contraventeos de unos centrales y los otros laterales. O sea, lo único que está pasando es que como que de este lado se está como saliendo un poco. O sea, como que se le hizo un chipote Ajá, por este sí, lado. no, pero ve lo que del otro se está moviendo igual, en el mismo Ajá, sentido, sí, como hacia acá. ¿ok? Y es en el centro donde está fallando, porque en el costado tienes los contraventeos. Ajá, sí, como de este lado. ¿No tienes modo de ponerle algo más de peso arriba? Ay, no, ya no. Pero sí, eso lógicamente fallaría por ese lado, Ujú. Sí. ¿ok? Bueno, pues ni hablar. Tú eres Islas, Viridiana Islas. Isla Sarana. Ok, ¿ya no queda nadie o sí queda alguien? Creo que ya no. Bueno, ahora yo querría que me dijeran qué sacaron, independientemente que me lo van a tener que presentar en trabajos. Ahorita todavía no tengo puesto en el Classroom los espacios para que pongan los trabajos, pero yo espero en el fin de semana más tardar tenerlos. Ahorita con la bronca de la máquina, quién sabe qué pase. Entonces, lo que quiero es que me vayan diciendo qué es lo que aprendieron de esto. ¿Lo hacemos voluntario o los vamos llamando por lista? A ver, por lista. González Basurto. González Santos. Perdón. Álvarez Arco. Amezcua Patiño. Aquino Ronsor. Sí, pues más que nada que lo que más me llamó la atención es que las estructuras tienen que ir bien ancladas a la cimentación, si no, por más rigidizadas que estén, pueden fallar o se pueden voltear, pues creo que eso fue Esa lo era que la más. parte que ni pensaban, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, entonces, Bello. Ah, sí, aquí, pues sí, igual un poco sobre, o sea, como que nunca había comprendido bien, bueno, no sí, pero, o sea, ya ver en práctica cómo funciona la cimentación y de igual forma como que a veces no llegaba a comprender cómo funcionaban los contraventeos. Entonces ya con esto como que entendí mejor y justo en algún momento llegué a pensar, porque así fue mi maqueta, que se pusieron los contraventeos al centro, pero más bien, o sea, durante el ejercicio vi cómo funcionaba mejor como esta capa de contraventeos que protegen mejor la estructura en la parte exterior. Ajá. Ya, O sea, al estar en el exterior, tiene un momento resistente mucho mayor que si está en el centro. ¿Ok? Entonces, ahora, conviene que sea simétrico para que sea igual en los dos sentidos. Tú nunca sabes por dónde va a llegar el temblor. En el 85 venía de la zona de Guerrero hacia Oaxaca. Pero en el 17, ¿de dónde venía el temblor? A ustedes no les tocó vivir los dos. Mi hija, que tiene 30 y pico años,
nació al año siguiente del temblor, o sea, ya estaba mi mujer embarazada, de 85. Pero en el del 17, el temblor fue muy diferente. En primera, los temblores que vienen de la costa vienen de bastante distancia y después como que se les gusta regodearse en la gelatina del suelo de la Ciudad de México. En el temblor del 17 era un temblor muy cercano, que fue mucho más violento en sus movimientos y que aunque causó daños en pocos edificios, en esos pocos edificios en que causó daños, los daños fueron muy serios. ¿Ok? Bueno, pues el movimiento era tremendo, o sea, ¿sí estaban en la escuela cuando fue el temblor? ¿O todavía no? No, todavía no entramos. No entraban. Bueno, tendrían que ver el escándalo que fue en el taller, los lockers que hay en las aulas. Hacía un ruido tremendo al moverse todo. Y bueno, lo que se vio es también, esto es interesante que ustedes lo tomen en cuenta porque en un caso de un temblor hay que saber hacia dónde correr. Entonces, cuando están en los talleres, ¿ustedes qué creen que es lo lógico hacer en un temblor? ¿Salir de los talleres? ¿Perdón? ¿Salir de los talleres o replegarse? Primer punto, no se muevan. Los talleres tienen una estructura muy pesada. ¿Ok? Pero para salir de los talleres, primero tienes que pasar junto a un ventanal de doble altura, que es muy posible que se rompa y que les caigan los vidrios encima. La segunda cosa es que ustedes le tienen confianza al techo de los andadores. No, ¿Por qué creen que les pusieron esas diagonales? Porque estuvieron a un pelito de caerse. ¿Ok? Me acuerdo cuando los simulacros les decía, todo el mundo se quedaba amontonado debajo del techo enfrente de la puerta del taller. Y yo les gritaba, ¡ságanse! Y nadie me pelaba, todo el mundo se quedaba ahí, que era el lugar más peligroso de todos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber hacia dónde ir en caso de un temblor. Lo primero razonable es que no se muevan de donde están mientras dura el temblor. Cuando están en un edificio de bastantes pisos, el lugar más peligroso del edificio, ¿cuál es? A ver. ¿Nadie sabe cuál es el más peligroso? ¿Puede repetir la pregunta? Cuando están en un edificio de cierta altura, ¿cuál es el lugar más peligroso del edificio para estar en el temblor? El de hasta arriba, el piso de hasta arriba. No, Las escaleras. Chance. las Ajá. escaleras. Las escaleras es una estructura diferente de la del edificio. Entonces, cuando el edificio se empieza a mover, si tú tienes un elemento que es diferente de ese
edificio reticular todo parejo, el que se va a romper primero es ese, o sea, la escalera. Entonces, lo primero que no hay que hacer es irse a la escalera. Lo cual quiere decir, quédense en el edificio. Ahora, dentro del edificio, ¿dónde conviene quedarse? A ver, ¿dónde? Mm, A ver, el primer lugar donde conviene estar es cerca de las columnas, pero lejos de la fachada. ¿Por qué lejos de la fachada? ¿Por las ventanas? Por las ventanas. En primera se rompen las ventanas, ¿ok? Y en segunda, si el edificio se colapsa, entonces los avienta y los avienta por al aire. Los saca del edificio. Una de las cosas que se veía en el temblor de 85 mucho era los edificios con todas las ventanas rotas y todas las cortinas salidas. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer en un temblor es lo primero, quedarse en el lugar. O sea, ¿por qué no salir corriendo? Porque en los edificios ustedes tienen una cierta fachada X, que puede ser un repellado, que puede ser losetas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esa fachada? Cuando el edificio empieza a fallar, si es que empieza a fallar, todas esas piezas se van despegando de la fachada y caen. Y le pueden a uno caer en la cabeza. Y aunque el edificio no se caiga, si se cae una loseta desde 6 pisos de altura, los deja fríos, tirados en el suelo, por no decir muertitos. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, en el edificio de enfrente donde vivo, se cayó una pieza de mármol que tenían como recubrimiento de la losa en unos balcones. Bueno, se cayó 10 pisos. Al romperse, al dar contra la banqueta, hizo un tiradero alrededor, pero fácil, como de 5 o 7 metros de radio alrededor en la calle. Entonces, ahora están quitando todas esas piezas y están poniendo un repellado. ¿Ok? Porque eso, en caso, digo, ahí sucedió espontáneamente por el calor y el frío que van generando dilataciones y contracciones, pero también sucede en el temblor. Y entonces, en un temblor le puede caer a alguien en la cabeza y lo mata. Entonces, siempre hay que mantenerse lejos de los edificios, de las fachadas. Bueno, a ver, entonces, Aquino Ramírez. ¿No está aquí, no? Vale. Botini Padar. ¿Tampoco? Profe, aquí no sí está, pero yo creo que su micrófono no funciona porque aparece que lo prende, pero no se escucha. Ok. Bueno. Botini para Padar. Ese no está.
Abril, esa. Calderón Rosas. Camargo Castilla. Sí, aquí estoy. A ver. Veíamos en los videos del sismo del 2017 que había edificios que se derrumbaban de las esquinas. Y vemos aquí ahorita la importancia de que toda la estructura trabaje junta para que justo estas esquinas no fallen. Ajá. Hay que reforzarlas. Ok. Bueno. Entonces ahí tienes el hecho de que normalmente los contraventeos los pones afuera, no adentro. Ya ves que en varios de los modelos que presentaron tenían los contraventeos en el centro, ¿ok? Entonces el mejor lugar no es ese. Y es lo que nos pasó también en nuestra maqueta. Ok. Candelario Castillo. Sí, aquí estoy. Pues yo creo que algo que rescató de este ejercicio fue que se debe ver y tratar la estructura como uno solo todo, ¿no? Porque había casos en los que por el anclaje fallaba o por no tener tantos contraventeos y cosas así. Entonces pienso que eso es lo importante de entender que una estructura no funciona sin ninguna de sus partes. Pues por eso es un sistema estructural, porque cada sistema tiene un componente diferente que ayuda a que esa estructura funcione. Entonces creo que me quedo con eso. Ok. Entonces, bueno, tenemos que hacer una estructura congruente toda. Y una de las cosas que hemos visto son las juntas. ¿Ok? Cuando hacemos una estructura de concreto, las juntas se dan de manera natural, pero cuando la hacemos de acero, no. Y es muy importante hacer esas juntas y que esas juntas funcionen correctamente. No solo que se puedan montar, porque luego me hacen unas juntas llenas de placas y tornillos y cosas que simplemente no hay modo de poner las vigas porque no hay modo de meterlas. ¿Ok? Pero no es solo eso, es que simplemente tengan el empotre necesario para que la estructura aguante. Y ya vimos en varios casos que muchas veces pueden fallar por las juntas. ¿Ok? Bueno. Sí. Castillo Rodríguez. Sí, aquí estoy. Mi nombre es Pues, Pablo Isai. sí, Isaí. Isai. Ok. Sí. Ajá. Pues yo creo que me quedaré un poco con esto que dijo de reforzar los nodos y como las juntas, porque luego, por ejemplo, en concreto, que no se puede como colar todo de una sola vez por diferentes motivos, se tienen que hacer como estas juntas y luego es como lugares donde puede fallar, entonces en Ahora, algunas ¿dónde maquetas haces tus juntas de colado? ¿Mande? ¿Dónde haces tus juntas de colado en el concreto? Pues, o sea, bueno, me refería como en lugares que por algún motivo no se logran como colar en un solo momento, pero puede ser Claro. en intersecciones, ¿no? Como por ejemplo en un dado donde se une la pila con la columna. Yo ¿Y creo tú que ahí haces es ahí un la junta punto de colado? fundamental. ¿Mande? ¿Haces ahí la junta de colado en la junta, en el nodo? Sí, ¿no? No, al revés. Ok. ¿Ok? Al revés. Sí, o sea, tú haces la junta de colado en el lugar que menos esfuerzos tenga, no en el lugar que tiene más esfuerzos. Sí, sí, sí. Ok. ¿Ok? ¿Sí te Sí, queda claro eso? sí, sí, sí. Sí, Bueno, totalmente. ok. Entonces, Cervantes, Fernández, Regina.
Ay, no sé si me escucho. ¿Sí? Yo pensando que los refuerzos se ponen en el perímetro, pues me imagino que el centro es como la parte donde está más peligroso, ¿no? Porque es donde No, no hay ningún refuerzo. no. No, no, para nada. O sea, tú pones los refuerzos en los costados porque es donde hay un mayor momento resistente, ¿ok? Ujú. Pero incluso en el último caso que no llegó a fallar porque no teníamos pesos suficientes, tú viste que estaba empezando a fallar a la mitad Sí. también. Entonces, bueno, tenías el exterior que estaba resistiendo y a la mitad no estaba reforzado y entonces ya se estaba yendo chueco en la mitad. Entonces, sí tenemos que tener una estructura que sea toda congruente y toda resistente. Va a tener que tener áreas de mayor rigidez que normalmente son los núcleos de circulaciones verticales, porque las escaleras se caen, es lo primero en caerse, pero no lo que está alrededor de las escaleras. Y generalmente lo más resistente es el núcleo de elevadores, o sea, el muro alrededor de los elevadores. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, tienes que ir viendo dónde puedes ir poniendo los muros que le den rigidez a tu edificio. Generalmente tienes que tener por lo menos un muro en un sentido y otro muro en otro sentido. Ahora, el ideal sería que fueran las fachadas las resistentes. Pero no siempre puedes hacer las fachadas porque entonces pierdes las ventanas o esas cosas, ¿no? Que te interesan. O sea, en la fachada te interesa tener ventanas, balcones y cosas. Entonces, lo más usual es usar las colindancias para eso. ¿Ok? Pero las colindancias, por definición, te dan una estructura resistente que no es simétrica. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un edificio con una sola colindancia. Tengo 3 frentes, la calle. Y yo tengo una sola colindancia. Entonces, si yo tengo la sola colindancia, el edificio se va a estar moviendo para todos lados acá y este va a ser rígido. ¿Ok? Y entonces, al moverse el edificio para todos lados, no va a funcionar correctamente. Yo tengo que hacer algo para que del otro lado me aguante. ¿Ok? Me aguante y funcione parejo. En algún momento, más o menos en la época en que fue una gran revolución en el diseño de estructuras en México, cuando se hizo la latinoamericana, me acuerdo de haber venido, creo que fue en el año 57, que le estaban haciendo, que habían tenido el valor de decir, nos faltan tantos días para terminar la construcción. Y ese edificio fue toda una revolución en cálculo estructural, porque fue el primer edificio que se calculó para sismo con una estructura flexible. ¿Ok? Si ustedes tienen un edificio muy alto, el edificio se va a mover de maneras muy diferentes a lo largo del edificio. ¿Por qué? Porque si yo muevo el edificio abajo, en lo que ese movimiento llega hasta arriba, abajo ya se movió 1 o 2 veces más y entonces se está chicoteando. ¿Ok? Sí, yo tengo una duda sobre, ahorita que mencionó la torre latinoamericana, el que llamaron el temblor de la Ibero, ¿qué es Sí. lo que pasó ahí? Ahí lo que pasó fue lo siguiente, es un problema de diseño, ese es Augusto Álvarez el que hizo la regada, no lo calculó él,
pero había un problema de criterio ahí en la Ibero. En la Ibero lo que se hizo fue hacer un cajón de aulas, pero la estructura estaba separada del cajón. O sea, yo tenía mi aula y tenía la trave que salía del aula y la estructura estaba separada del aula. ¿Se entiende? A ver, espera, te hago un dibujo. Ah, eran como 3 pisos. Mira, este era el corte de la Ibero. Entonces, tú tenías las aulas que era el edificio amarillo, pero los marcos estructurales que sostenían el edificio no estaban dentro del edificio, estaban fuera. ¿Por qué? Porque les habían dado isóptica a las aulas y entonces no querían que se revolvieran una cosa con otra. Entonces, ¿qué es lo que falló? Lo que falló es el espacio que estaba entre las columnas y las aulas. Ok. ¿Ok? Entonces, fue un problema de diseño que los calculistas no supieron resolver correctamente. De la misma manera que en 85, tú tenías una solución que se usaba muchísimo en edificios de vivienda. Donde teníamos un edificio de muros de carga y abajo una estructura que era el garaje, el estacionamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Se tronaron todas las columnas y el edificio se cayó enterito, completito, sin que le pasara nada, se cayó encima de los coches. O sea, fallaron las columnas y el resto se cayó encima. Ahorita se sigue haciendo esa solución, pero se tiene mucho cuidado en prever que las columnas sí resistan el empuje que genera toda esa estructura rígida arriba. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos plantear una estructura que sea inherentemente generadora de problemas en caso de sismo, de sismos. Y entonces, en ese caso, tenemos que hacer lo necesario para que eso no genere problemas en caso de sismo. Ahora, el otro problema que sucedió en el 17 es que estaba en una zona
que como era de construcción reciente, no había sufrido sismos antes, o no había sufrido muchos sismos antes. Sí había un hotel cerca de la estación Tasqueña, enfrente de la estación Tasqueña, que tuvo daños en el sismo de 85, pero la mayoría, digo, la mayoría no estaba construido, entonces no sabíamos qué iba a pasar con ese suelo. Y lo que se vio es que toda la zona de Coapa y toda esa zona de por ahí del sureste de la ciudad, que también era fondo del lago, se acercaba hacia Xochimilco, era muy poco resistente. Y entonces ahí hubieron muchos daños. ¿Ok? Bueno. Entonces. Cecilia Garcés. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Pues a mí se me hizo también muy interesante ver cómo se deformaban y volteaban las maquetas, porque me recordaba mucho justo a los edificios del sismo del 85. Se veían muy parecidos a las fotos que tenemos de cómo quedaron algunos edificios que se voltearon. Y justo nosotros también reforzamos las juntas y fuimos el equipo que pusimos las botellitas de agua en la parte de abajo, que la agarramos de abajo. Sí. Y pues fue que resistió un montón, bueno, no un montón, pero muchísimo más que cuando no las tenía. Ajá. Entonces como que te ayuda a dimensionar como la importancia del anclaje al terreno, ¿no? Yo eso fue como con lo que más me quedé y más recuerdo, porque pues sí, justo aguantó más la maqueta cuando la agarramos de abajo. O sea, uno piensa de que la cimentación va a ser exclusivamente a compresión y que va a aguantar el peso del edificio y ya, y va a evitar que se hunda. Pero sí es importante considerar que a veces los edificios de un lado tienden a hundirse, del otro a levantarse. Sí. ¿Ok? Entonces, el empotre del edificio a la cimentación es importante. Sí, y también nos dijo que trabajaba atención, ¿no? Claro. Podía trabajar O sea, atención. cuando tú tienes, a ver, cuando tú tienes una cosa que está aguantando un momento, vamos a suponer, yo tengo esto en una trave, por ejemplo, tengo esto. Y entonces una parte funciona a compresión, que es esta, y otra funciona a tensión, que es esta. Sí. Entonces, esta tiende a separarse y esta tiende a comprimirse. Es lo que pasó en el metro. En el metro tú tenías la viga metálica, que uno pensaría que la viga sujetaba todo, no es cierto. La viga, el patín de abajo de la viga era lo que manejaba la tensión en todo ese claro. Pero la compresión arriba la manejaba una serie de losas precoladas que se habían colado encima para sostener las vías. Y esas losas precoladas con el colado que se hizo encima estaban sujetadas a la viga por una cosa que se llaman los pernos Nelson. Esos pernos se usan mucho para ligar, por ejemplo, los aceros a las vigas. ¿Okay? Son unos como tornillos que no tienen tornillos, tienen la cabeza para que esta cabeza se amarre al concreto y abajo están soldados a las vigas. ¿Ok? Entonces, allí lo que al parecer pasó es que cuando se hicieron en el año y pico que estuvo cerrada esa parte del metro, se habían hecho una serie de reparaciones y en ellas estuvieron llevando balasto. Balasto son las piedras que van debajo de los durmientes. Habían estado llevando balasto y ese balasto lo subieron en ese lugar. Entonces estuvieron subiendo todo el balasto ahí. Lo que hicieron fue sobrecargar la estructura. Es altamente probable que esos tornillos que estaban soldados a las vigas metálicas se haya tronado la soldadura.
¿Ok? En algunos casos parece que no los pusieron, pero en otros se había tronado la soldadura. Entonces, al tronarse la soldadura, ya no funcionó la viga junto con la parte de concreto arriba, sino que funcionaron separadas. ¿Ok? Entonces, una que tenía que haber trabajado a compresión, que era la de arriba, y otra a tensión, que era la de abajo. Pero si estaban separadas, ya no trabajaban juntas. Y entonces trabajaron como una viga abajo y como una losa nada más suelta arriba. ¿Ok? Ya. Sí, sí, sí. ¿Sí se entiende? Sí, Entonces, sí, gracias. eso es lo que generó que finalmente fallara todo. Ahora, como todos los accidentes, las cosas van fallando de a poquito. O sea, esa estructura avisó desde 2 años antes que tenía problemas. ¿Cómo avisa una estructura que tiene problemas? Sí, en esa parte como que se pandeó un poquito, ¿no? Se veía ya un ¿Cómo se poquito. llama eso técnicamente? Ay, Flambeo. No, Ah, flambeos en columnas, en traves. Se flechó. ajá, sí. Entonces, en la estructura, en el manual de mantenimiento, se había definido que teníamos que tener una flecha máxima de 3 centímetros. ¿Ok? Se midió una flecha de 8 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, ya estaba muy pasada. Como dice, Que ya nos algo, estaba avisando que algo estaba mal, ¿no? que algo estaba fallando. Y no se hizo nada. Claro. Y salió incluso en prensa. Y no se hizo nada. ¿Y quién es el culpable ahí? Pues el culpable es la administración. Los que daban el mantenimiento, y eso era la directora del metro, que era Florencia Serranía, que no había tomado un director de mantenimiento para el metro, y entonces estaba cumpliendo ella esas funciones y no peló ese aviso. ¿Ok? Si a ti te dicen eso y 2 años después se cae la estructura, bueno, pues ¿quién es el culpable? El que no hizo caso para reforzar la estructura que estaba empezando a fallar, por las causas que quieran. Sí. ¿Ok? Pues sí, pero sí, muy triste, porque hubo consecuencias humanas, ¿no? Bueno, pérdidas humanas. Pues claro. Y ahora se Sí. sacan que el culpable soy yo, pero pues vamos a ver. En esas ando. Ok. Entonces, Bueno, gracias, Arquil. de la Torre Pacheco. Sí, aquí estoy. Pues igual lo que me llamó la atención era cómo se volteaba toda la estructura. Y bueno, me acuerdo que justo por aquí, por la zona de Coapa, le pasó eso a un edificio como en una unidad habitacional, en unos edificios blancos. Literal se fue como hacia el frente del edificio. O sea, no se derrumbó como encima, sino Se cayó como una caja de zapatos, se volteó. Sí, literal, así. Ok, eso es lo mismo que había pasado en 85 con el edificio de la revista Siempre. Sí. Y dije, bueno, o sea, lo vimos en una maqueta, pero justo pasa en la vida real, ¿no? Con los sismos. Como que no te lo esperas, ¿no? Sí. O sea, y me preguntaba por qué se cayó como de lado y no como los demás que caían que se hacían como un acordeón. A ver, Pues ¿por qué? Pues la cimentación, ¿no? O sea, no estaban bien ancladas al suelo. O sea, falló antes las columnas. O sea, en un edificio normal fallan antes las columnas que el empotre a la cimentación. Sí. ¿Ok? En el caso de esos que se voltearon, falló antes el empotre a la cimentación que las columnas. O
en el caso del edificio que dices, que supongo que era de muros de carga, el edificio era totalmente rígido. ¿Ok? Y Ok. entonces falló abajo. Seguramente tenía el caso que les mostré, el estacionamiento abajo. Sí, Entonces fallaron las columnas de un lado, del otro no, y entonces el edificio se inclinó y se fue de lado. ¿Ok? ok, sí. Pero ahí van viendo de que no siempre es tan evidente o es tan, sí, pensaríamos evidente el cómo falla un edificio. ¿Ok? Puede fallar de muchas maneras. Sí, claro. ¿Ok? Bueno, Ok. seguimos con Luis Miguel Díaz Trejo. Sí, pues nada, creo que en cuanto a lo que trabajamos nosotros, bueno, la primera vez pues se desplomó luego la estructura, como con un libro o dos, y nuestra respuesta inicial fue como de pues vamos a peraltar más como las traves, por así decirlo, y ensanchar las columnas o los castillos, pero, o sea, más bien nunca pensamos en que también podíamos implementar contraventeos y creo que eso fue algo nuevo. Y pues nada, o sea, así como que te pone otra perspectiva, porque igual en proyectos y así siempre es como de, pues hagan más peraltada la trave, pues ensanchen más las columnas, pero igual hay como soluciones, pues no sé, tal vez un poco más económicas que seguir ensanchando la estructura, por ejemplo. A ver, ¿tú conoces un edificio que hay en Chicago que se llama la Torre Hancock? No, Bueno, pero la te voy a buscar. recomiendo que la busques luego. La Torre Hancock es un edificio que tiene contraventeos aparentes en la fachada. Sí, ya lo estoy viendo. ¿Ok? Entonces, esos contraventeos, en el caso de Chicago, ahí no tiembla, pero sí hay un viento de la fregada. ¿Ok? Entonces, te ayudan a sostener el edificio contra el viento. Sí. ¿Ok? Entonces, es una manera de hacerlo. Hay un edificio en Reforma, cerca ya de la estatua de Cuauhtémoc, o sea, del cruce de Insurgentes, en la acera norte de Reforma, que tiene toda la fachada con triángulos. Ujú. ¿Sí lo visualizan o nos metemos para que lo vean? Más o menos por dónde está. Está en Reforma, casi el cruce de Insurgentes. A ver, voy a compartir pantalla. Y
A ver, esto es reforma. Ah, no, esto es Tlatelolco. Reforma es esta. Insurgentes es esta. Entonces debe estar por acá. Ajá. A ver, según yo está por acá. No sé si lo hayan tirado el edificio o no, pero a ver, ahorita vemos. Entonces, no. Mira, ahí lo tienes. A ver, me voy a acercar más. Ah, es acá. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo estoy viendo. Ok. Entonces, ahí la estructura está toda separada, un poco como hicieron en la Ibero, pero aquí sí estuvo bien calculada y ha funcionado en varios temblores, o sea, funcionó en el de 85. ¿Ok? Sí, igual, o sea, bueno, no similar, pero igual como que para la Torre Reforma sacaron la estructura también, ¿no? Se ven ahí como igual como unos medio contraventeos, no sabría bien qué estructuralmente cuál es el nombre, pero creo que igual No, tiene... ahí es otra cosa, ahí son tensores. Tienes Ah, como ok. un libro abierto y el resto son puras estructuras a tensión. Ok. ¿Quieres que lo veamos? A ver. No, como quieran, no sé si quiera participar algún otro compañero. Bueno, mejor, sí. ¿Ok? Sí. Bueno. Bueno, seguimos entonces con... A ver, ¿tú eres Espinosa? No, eres Díaz Trejo, ¿verdad? Sí. Espinosa Rivera, Melissa. ¿No está? Estrada Landarte. Tampoco. Eusebio Barranco. Aquí, buenos días. A ver, Pues dame chance de ir al baño, ¿no? Espérame. sí.